Hola, lindo día. Mi nombre es Carolina Mallorquín y el día de hoy vengo trayéndoles este contenido principalmente porque creo que es importante para que crezcamos en conciencia, para que podamos ver la extensión del amor de Dios en el mundo, porque el mundo necesita que cambiemos, que crezcamos y que podamos ayudar a los demás a crecer, a vivir y a vivir desde un a vivir bien. Entonces hoy les traje la energía del miedo porque ha sido una energía que, una frecuencia vibratoria que estaba en mi vida, ¿sí? Y que me di cuenta hasta hace muy poco que paralizaba todo mi mundo, que realmente lo que buscaba o lo que al resistirme a ella era una parálisis total en mi accionar, en mi ser, y que impedía que fuera esa persona que quería ser, ¿sí? O que impedía que creara el mundo que quiero crear. Porque ¿qué pasa? Que el miedo es un fantasma que no existe. Pero adicionalmente es una de esas frecuencias vibratorias determinantes que han determinado todas las experiencias humanas. Entonces, ¿qué es importante? ¿Sí? Es una emoción, la emoción dominante del miedo normalmente hace o la ansiedad o la preocupación, o en conjunto. ¿Y cuál es el proceso interno que vamos a vivir principalmente? Vamos a vivir un retraimiento. La energía del miedo lo que va a hacer es que encoge, paraliza y hace que la persona se repliegue en sí misma, ¿sí? Y va a tener una visión de Dios o del universo que se percibe como alguien castigador, amenazante y terrorífico. Principalmente, ¿por qué? Porque si todo el tiempo nos han controlado o nos han dicho que Dios castiga, que te vas a ir al infierno, que si haces esto va a pasar esto y va a pasar esto, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Vas a percibir que lo sagrado, lo divino y lo espiritual pues te va a castigar, va a ser amenazante y sobre todo va a ser terrorífico. Y adicionalmente, ¿cómo va a ser nuestra visión de la vida? Nuestra visión de la vida va a ser que estamos en peligro constante, que el mundo es un lugar peligroso y que afuera yo lo que tengo que hacer es contraerme, ¿sí? Y protegerme para que no me hagan nada, porque no confío. Y qué es importante con eso, que algo que también se expresa con el miedo es el control, porque queremos controlar todo, ¿sí? Queremos controlar el otro, las personas, las situaciones, o queremos mantenernos en esas zonas de confort. Pero, ¿qué sucede? Algo que dicen los budistas, ¿sí? Y la mayoría de las religiones orientales, es que adicionalmente, aparte de la muerte, lo único que va a ser seguro que es la impermanencia, porque nada es permanente. ¿Y qué pasa? Que como no confío en lo sagrado, no confío ni en mí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Quiero controlar todo, ¿sí? Adicionalmente, ¿qué es importante? A diferencia del amor y la paz, ¿sí? El miedo lo que va a hacer es que nos va a contraer. ¿Y qué va a hacer? Va a generar una limitación en los pensamientos, en la creatividad y en la percepción de la realidad, de la vida, de las personas, incluso hasta mi percepción como persona. ¿Y qué pasa? Bajo el miedo, la vida, el mundo y la visión realmente se vuelve como un túnel. Adicionalmente, ¿qué tenemos que ver? Que el miedo es altamente contagioso. ¿Qué pasa? Que si ha sido una energía de supervivencia primitiva, que era, o sea, ¿por qué es importante acotar esto? ¿Sí? Porque gracias al miedo sabíamos cuando eran las primeras épocas, ¿sí? De la humanidad, que no teníamos que irnos a meter en la jauría de los leones o este tipo de animales salvajes. Es una forma de buscar supervivencia. ¿Y qué pasa? Que realmente esta energía sí ha funcionado, ¿sí? Porque hoy la humanidad realmente logró repoblar casi todo el mundo. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa? Que hay un límite para el miedo, ¿sí? Y la idea no es que no vivamos con miedo, sino que lo identifiquemos y con este conocimiento, porque yo cuando lo veo y conozco cómo es el miedo, yo puedo decir, ah, bueno, ¿qué debo hacer? O bueno, voy a atravesar esta situación, ¿sí? Así sea con miedo, porque esto es lo que
esto es como el mensaje principal que quiero que se lleven, que no importa, nosotros somos seres creadores, nosotros somos una experiencia de la creación, creamos todo el tiempo y tenemos la capacidad de crear y el ser humano no tiene límites, ¿sí? Porque hemos ido a la laguna, hemos visto las profundidades del mar, un montón de cosas y hemos descubierto, la ciencia ha llegado a un montón de cosas, ¿sí? Entonces el ser humano de por sí es creativo, pero ¿qué pasa? Que cuando estás en la energía del miedo lo que vas a hacer principalmente es que te vas a reprimir para lograr esa experiencia que estamos venidos y tenemos llamado en nuestro ser interior a desarrollar. Entonces, eh, es importante que con el conocimiento, ¿sí? Y con el sentir, que luego hablaremos de esto, podamos atravesar esta energía, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Adicionalmente de que es altamente contagiosa, ¿sí? Se va a propagar con rapidez en la sociedad, ¿sí? Que hemos encontrado que las instituciones, los medios de comunicación e incluso el inconsciente colectivo lo que ha hecho es que se alimentan y se retroalimentan de esta frecuencia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que genera una proliferación en los pensamientos, ¿sí? Una mente que está atrapada en esta frecuencia, ¿qué va a hacer? ¿Sí? El miedo va a generar más miedo, ¿sí? Convirtiéndose en un bucle mental incesante del cual no vas a poder salir porque por eso genera parálisis, ¿sí? Y también vamos a tener una falsa ilusión del control, porque el control es una forma de defenderse del miedo. ¿Qué hace? El miedo intenta controlarlo todo, ¿sí? Las personas, las situaciones y el futuro. ¿Y qué pasa? Que cuando intentas controlar todo, te vas a agotar energéticamente, vas a estar cansado. ¿Y qué pasa? Que cuando yo intento controlar todo, porque estoy pendiente de todo, no tengo la energía suficiente para desarrollarme y crecer como quiero crecer, ¿sí? Y adicionalmente, eh, pues es importante que entendamos que el miedo es interno, ¿sí? El miedo que yo voy a tener es diferente al otro y también viene asociado con mis experiencias de vida, pero es importante que lo veamos, ¿sí? Que veamos ese fantasma, porque cuando yo le hago frente al fantasma lo puedo atravesar y puede que el fantasma no sea tan grande ni tan fuerte ni tan real como me lo habían pintado, o como, no como me lo habían pintado, sino como yo me lo había pintado y como yo lo había creado, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? ¿Sí? Hay algo que es súper importante, es que el miedo es una energía tan poderosa que lo que va a traer normalmente es que atrae a tu vida esas situaciones que tú les tienes muy de miedo. O sea, es como un campo energético atractor de esas situaciones. Pero principalmente, ¿por qué es? Porque el miedo quiere que sea atravesado, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? ¿Y por qué? Porque, y siempre voy a traer situaciones que justifiquen ese miedo, ¿sí? Entonces, por eso lo importante es sentirlo y atravesarlo. ¿Y qué pasa? El nivel del miedo es el nivel preferido por los sistemas de control y las manipulaciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos masas asustadas son más fáciles de dirigir. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Que vamos a elegir principalmente falsas promesas de seguridades que realmente no son seguridades, ¿sí? Son ilusiones. Entonces, ¿cómo es importante que podamos trascender el miedo? Primero, permitir el sentimiento, porque ¿qué pasa? Que lo que hacemos es que resistimos, evadimos y reprimimos el miedo. Hay que sentarnos con él. ¿Y qué pasa? Que también es una dinámica que está en esta sociedad, porque lo que hacemos normalmente, ¿qué es? ¿Sí? Este es el momento de la sociedad de la hiperproductividad. Entonces todo el tiempo te inventas cosas para no verte, ¿sí? Todo el tiempo estás corriendo, ¿sí? Miren, esto es básico. Es más, no sabemos, hay muchas personas que tú le preguntas, ¿qué comiste ayer? Y no nos acordamos que comimos ayer. Entonces, como estamos evadiendo todo el tiempo, nunca tenemos tiempo para realmente ver cómo nos sentimos, ¿sí?
Entonces, ¿qué es importante? Al sentarnos con él es entender que esa energía también se siente en el cuerpo, ¿sí? Entonces, y que puede estar se puede ver como un sentimiento de vacío, como una sensación de vacío en el estómago, una presión en el pecho, un cambio de respiración, un dolorcito, un cambio de la postura. Y la idea no es que la juzguemos, no es que le pongamos etiquetas o historias mentales, ¿sí? Y también es eso, porque ¿qué pasa? Que una mente asustada encontrará mil historias para que por lo que debe seguir temiendo, por lo que debe seguir teniendo miedo, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es como tratar de ignorar esos pensamientos y enfocarnos principalmente en esa energía que está en nuestro cuerpo, en esa energía de esa emoción. Y vamos a ver que cuando empezamos a sentirla, los pensamientos como que se empiezan a disminuir, ¿sí? Y a veces nos apegamos al miedo. Y también, ¿qué pasa? Que tenemos a veces con estas frecuencias como un beneficio oculto detrás de sentirlas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Que con el miedo yo puedo decir, ay, no, es que me estoy protegiendo, me estoy preocupando. Es una falsa sensación de protección. Y lo que yo te digo también es que a nivel energético, pues te carga y te desgasta porque tú todo el tiempo preocupándote y protegiéndote, pues vas a estar cansado y agotado todo el tiempo, o tu energía no va a ser la más alta para pensar en el amor, para pensar en la paz, para que llegue la abundancia, ¿sí? Y es notar que el miedo no protege, sino que debilita, y por eso, y al entender esto, es más fácil soltarlo, ¿sí? Y los saltos cuánticos principalmente ocurren cuando decidimos mirarlo frente a frente, ¿sí? Porque lo que hace es que vamos a dejar de ser una víctima o vamos a dejar que nuestras emociones nos controlen y ahí empezamos a asumir la responsabilidad de nuestro mundo interno. Y cuando cruzamos esta barrera, es la oportunidad para que esa amenaza o ese miedo ya no sea vista como un miedo, como una amenaza, sino empiece a verse como un desafío o como una oportunidad para la evolución. Hay que entender que el miedo no es una identidad, que es un nivel energético transitorio, ¿sí? Y hay que dejar de resistirlo, permitirlo que su carga energética se consuma, ¿sí? Y llevar toda esta información a la conciencia, porque es que si no llega a la conciencia, realmente se va a quedar en conocimiento y se va a quedar como en palabras, ¿sí? En como, ay, me aprendí tal cosa, pero ahí es la forma de que esto te hace que tengas mayores estados de poder, libertad y paz. Agradezco mucho tu tiempo. Si te gustó este contenido, suscríbete y pues síganme para hablar de más de este tipo de frecuencias y de cosas que nos lleven a mejorar nuestra conciencia. Lindo día.